subsecretario dará lectura a la cuenta. No hay cuenta, señor presidente. Se ha citado con el objeto de tratar materias propias de nuestra investigación la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, la señora Natalia Piergentili, el exministro de Economía, Fomento y Turismo, don Luis Felipe Céspedes, y el socio principal de KPMG, señor Cristian Bastián. Y ellos se excusaron. Sí, presidente. Salvo la subsecretaria. Salvo la subsecretaria. Pero que parece que no ha llegado todavía. Que no ha llegado todavía la... Ya, vamos a ver si la subsecretaria ya está acá, para que podamos seguir con las preguntas que nosotros teníamos. Sí quería comentarle a los señores parlamentarios que hoy día, en nuestra última sesión, antes de que nosotros podamos, en la primera semana de marzo, tenemos que citar para votar conclusiones de esta comisión y así tener hecho el informe para que pueda ser votado entonces por el próximo Congreso. Si nosotros no sacamos el informe la primera semana de marzo, entonces tendríamos que convocar a una nueva comisión investigadora, así que yo quisiera pedirle con mucho entusiasmo que pudiésemos hacerlo. Yo he traído acá unas conclusiones, un borrador de conclusiones que hemos trabajado con mi asesor y también algunas propuestas. Si por mientras no llegan los invitados, lo que podríamos hacer es que yo pueda leerlo y ocupamos parte del tiempo mientras esperamos que aparezca la subsecretaria. ¿Les parece? Y le vamos a sacar copia. Ahí tiene otra copia para que puedan tener también en la mano los señores diputados. Como les digo, esto entonces es un borrador para que luego podamos tener un conjunto de conclusiones y propuestas para que estas sean votadas la primera semana de marzo. Entonces, bueno, obviamente el informe son las presentaciones que se han hecho acá, más las preguntas que han hecho los señores diputados. Y este es un borrador que hemos trabajado que dice... ¿Viene entrando la subsecretaria? No, pero por favor, adelante. Adelante. Sí, no sé, ya pasamos a... ¿Pero viene la subsecretaria? Sí, está aquí. Entonces, esperémosla un minuto. Pero ya que llegó, entonces mejor le vamos a sacar copia para que cada uno de los señores diputados pueda leerlo. Y también viene con 3 propuestas que son... Una que tiene que ver con el Banco Central, recomendaciones del Banco Central en cómo se tenían que manejar los créditos y el riesgo de las cooperativas, y otras que salieron acá mismo en la comisión por personas que vinieron a exponer, por ejemplo, en la supervisión de las mismas, así como también en la estructura societaria y de gobierno corporativo. Y las conclusiones traté de hacerla la más equilibrada posible en términos tanto de lo que pasa con el Ministerio de Economía como de la cooperativa. Así que, subsecretaria, muy buenas tardes. Estábamos, no rellenando, pero estábamos aprovechando el tiempo. Porque estaba diciendo a los parlamentarios que esta es la última sesión con invitados que tenemos, porque la próxima sesión, que es la primera de marzo, tenemos ya que votar conclusiones y propuestas para que entonces podamos terminar el informe y así que sea votado por el siguiente Congreso. Entonces, subsecretaria, muchas gracias por venir a esta sesión. Me gustaría cederle la palabra. Sé que habían algunas cosas que estaban pendientes de la última comisión después de la exposición, así que le podemos dar un par de minutos para que lo recuerde, pero estoy seguro que también usted ya está bien al tanto. Bueno, buenas tardes, presidente, por su intermedio, al resto de la comisión. La verdad es que la sesión anterior a la cual acudimos también presentaron los directores de la cooperativa, de tal manera que y uno de los ahorrantes también, con el cual nos reunimos la semana pasada en nuestras oficinas. Por lo tanto, quedamos con la idea de que habían quedado bastantes dudas en el tintero y que esto más bien iba a ser una jornada para despejar y responder todas aquellas que, a partir de nuestro relato, más el de la cooperativa, más el de los ahorrantes, sin duda se habían suscitado.
Así que estamos abiertos, presidente, a todas las consultas pertinentes por este tema. Perfecto. Yo le pregunto a los señores diputados si quieren entonces partir con alguna de las dudas. Yo voy a buscar por acá mi minuta. Sí, que es como una página y media de preguntas. Así que, pero si los señores diputados quieren hacer alguna pregunta mientras tanto. Diputado Van Rieselberghe. Representante de la cooperativa, eso es a la subsecretaria a través de su presidente. Y segundo, eso por el momento. Se me olvidó la segunda. Diputado, encantada de responderle. Como la realidad doméstica es a veces insalvable, yo soy mamá de una niña de 3 años y tuve un pequeño impas con ella en el jardín, lo cual me hizo tener que abandonar mis labores en el Ministerio a mediodía. Así que fue algo doméstico y por lo mismo se generaron las excusas en cuanto a aquello sucedió. Segundo, presidente, antes de pasar a las preguntas específicas, es si es que el ex ministro de Economía simplemente se excusó y no dio ningún motivo, desinterés o acusó algún fundamento más serio, fundado. Entonces, no, me parece que el secretario está viendo, ¿no? Con fecha 24 de enero, responde que por intermedio de la presente comunica que no podrá asistir a la comisión, no ha logrado modificar compromisos que tenía con anterioridad, lo que le impedirá asistir a Valparaíso. Solicita excusarme con los miembros de la comisión. En los próximos días está partiendo fuera de Chile, por lo que en caso de que los miembros de la comisión lo determinen, solicita que se le hagan llegar preguntas que tenían para responderlas y enviarlas por vía escrita. Atentamente, Luis Felipe Céspedes. Diputados, si les parece, estaba diciendo yo que la primera sesión que tenemos es la primera semana de marzo, tenemos que votar las conclusiones. Pero lo que podríamos hacer es que quizás la primera media hora podríamos dedicarla a escuchar al exministro para luego votar las conclusiones. Porque él se había comprometido a venir y lo que yo estoy entendiendo a partir de eso es que por también motivos entendibles no pudo asistir, entonces me gustaría que igual él pudiera venir y que le demos la primera media hora de la sesión de marzo, que tiene que ser... 6. Este llega solamente hasta febrero. Espérame, déjeme mirar al tiro. Martes 6. Martes 6, miércoles 7. Volvemos el lunes 5. El martes 6 entonces. ¿Qué va a ser acá? Sí, yo entiendo que 5 y 6 vamos a tener sesión acá. Entonces, martes 6, aquí en Valparaíso tendríamos esta última sesión donde votaríamos las conclusiones y entonces invitamos también a las 5. Espérame un segundo, sí. Que tenemos, no sé, que si si vamos a trabajar el lunes 5. Entonces, si les parece, hagamos lo siguiente. Citemos el lunes 5 a una como sesión de trabajo para redactar las conclusiones y después votarlas el martes 5. Martes 6, perdón. Y quizás lo que queríamos hacer es invitar al ministro el lunes 5. El lunes también es acá, pero es solo en la tarde, ¿no? Pero no será mejor, el... Antes de las 5. Claro, si la sesión es acá a las 5, lo que podríamos hacer es hacerla acá mismo, por ejemplo, a las 3 de la tarde, o 3:30 de la tarde, sí. Y a las 5 entonces tenemos nuestra
sesión normal, discutimos las conclusiones para que las votemos al día siguiente y sea más rápido la misma votación. ¿Les parece? Ya, hagamos eso entonces. Estábamos entonces haciéndole preguntas a la señora subsecretaria. ¿Alguno de los diputados quiere hacer alguna? Sí, diputado Verdugo. Gracias, presidente. En la reunión pasada le pregunté, digamos, al señor Albarrán si ellos hacían un juicio crítico, digamos, de la forma como habían actuado y cómo se había, digamos, generado todo este conflicto. Y él reconoció efectivamente aquí que la responsabilidad fundamental, digamos, era de ellos, que ellos y que la cooperativa se había generado, digamos, el problema, y que eso se lo habían planteado al departamento de cooperativa, haciendo además un planteamiento de cómo resolver la situación, allegando, digamos, la información real de la cooperativa que habían falseado, digamos, en los informes anteriores. Entonces, y que en virtud de ese, digamos, en conocimiento de esa situación y esa propuesta, luego entonces se tomó la determinación por parte de la DECOP de la liquidación de la cooperativa, no acogiendo el planteamiento que en esa oportunidad se hizo, que es la misma solución que en definitiva se aprobó en el acuerdo en el tribunal, donde, digamos, se resolvió, digamos, la continuidad de la cooperativa. Entonces yo quisiera, digamos, que si ustedes están si eso es efectivo, si eso es así, porque es importante, digamos, ese aspecto que, bueno, a mí me parece fundamental. Y por otro lado, quisiera consultarles, porque ustedes han manifestado aquí la insuficiencia de la normativa. No sé si usted o la cooperativa, digamos, pero ¿de qué manera se podría, digamos, resolver esa materia? ¿Qué estiman ustedes qué reformas habría que hacerle a la ley de cooperativas para evitar que estas situaciones se puedan repetir a futuro? Yo creo que eso es importante dejarlo, digamos, también establecido, digamos, en la investigación. Esos dos aspectos me gustaría, digamos, que usted se pronunciara respecto a eso. Si le parece, subsecretaria, podemos juntar preguntas para que luego usted continúe, porque además a las 6 de la tarde vamos a tener que suspender porque tenemos que ir a votar. Entonces prefiero que podamos hacer las preguntas y usted pueda contestar para ver si es que contestamos todo y a las 6 podemos terminar, digamos, idealmente. Diputado. Gracias, presidente. A ver, yo quisiera decir lo siguiente. Bueno, yo creo que una de las cosas que produjo precisamente uno de los problemas a la Financop fue precisamente la decisión que tomó la Contraloría de no poder, o sea, que fijó un monto en los descuentos por planilla. Yo creo que eso afectó a la cooperativa. Lo otro, y que también es otro tema que nos preocupa, creo que nos preocupa aquí a la comisión, es el hecho de que, si bien es cierto, a la IDCOP llegaron las asesorías, los resultados de la auditoría que decían que estaban correctos, pero a su vez, yo entendí, y no sé si estoy en lo correcto, de que también llegaban los balances a la cooperativa, llegaban además de las auditorías. Y eso me preocupa, porque si de ser así, ahí creo que podría haber una falencia en lo que significaba la fiscalización de la cooperativa. Diputado Berger. Gracias. Mi consulta va un poco más dirigida a cómo es la gestión y la administración de toda la temática en general de las cooperativas de carácter sobre todo financiero, que no tengo idea cuántas son las que hay
hoy día en Chile, porque hay diversos tipos de cooperativas. Ahora, tengo entendido que el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía tiene, por supuesto, que de acuerdo a la normativa legal vigente, algunas herramientas para poder fiscalizar y controlar y auditar este tipo de instituciones financieras que trabajan bajo el alero del cooperativismo. Y en ese sentido, obviamente que se pueden hacer, me imagino, fiscalizaciones in situ, y también tengo entendido que la misma normativa les da como opción herramientas como para contratar a empresas auditoras cuando existe, digamos, alguna duda, alguna inquietud que se manifiesta, ¿verdad?, por la entrega del estado de situación, sobre todo los balances y todos los registros contables, ¿verdad?, que manejan este tipo de cooperativas. Entonces, la consulta va un poco dirigida hacia el Departamento de Cooperativas, ¿verdad?, hizo los debidos contratos, ¿verdad?, para empresas auditoras y de alguna forma me imagino que también tiene que existir un registro, no cualquiera puede auditar, yo tengo entendido, y contratar sobre todo por un organismo dependiente de la Administración del Estado. Y también, bueno, después está el caso que ustedes mismos explicaron que está la multa y ustedes aparentemente no aplicaron la multa y aplicaron la disolución forzada. Y en ese trámite o en esa gestión, aparentemente, por lo que yo he entendido, todas las reuniones que hemos mantenido, especialmente con ustedes, habría existido quizás un funcionario que tomó una decisión o una mala decisión en torno a esta seguidilla, ¿no es cierto?, de actos o situaciones para poder esclarecer definitivamente las responsabilidades que tenía esta cooperativa. Y finalmente yo lo que quiero saber también, y en forma concreta, ¿qué responsabilidad asume en toda esta temática, ¿verdad?, que estamos investigando el Departamento de Cooperativas que mantiene el Ministerio de Economía? O sea, me gustaría saber si existe algún grado de responsabilidad en torno a haber llegado tarde, a no haber actuado más eficientemente, y qué responsabilidad tuvo este funcionario que tuvo una característica contractual primero y hubo una figura media extraña al final cuando se desvinculó de lo que es el Departamento de Cooperativas dependiente del Ministerio de Economía. Eso. Gracias, diputado Berger. Diputado Van de Silveria. Gracias, presidente, por su intermedio. Consultar. Entiendo yo que la ley de cooperativas implica que las cooperativas pagan un valor al gobierno para específicamente financiar el proceso de fiscalización. La pregunta es si es que efectivamente lo que se invierte en fiscalización de parte del Departamento de Cooperativas es exactamente igual a ese monto o es menor. Gracias. Yo también tengo un par de preguntas, subsecretario. Sí, ya lo encontré. No, sí, están escritos en el computador, así que... ya, la primera, cuando sabemos que se hizo el acuerdo de transacción, en un momento en el cual no se conocía el fallo posterior, por supuesto que da derecho a Financop, a través del recurso de queja, que ellos puedan reorganizarse. Entonces me gustaría saber si es que ustedes consideran, primero el tratamiento judicial, ¿qué significa eso en la práctica? Yo en mi total ignorancia legal lo que veo es que queda como un poco offside el acuerdo del Consejo de Defensa del Estado, este acuerdo de transacción. ¿Por qué? Porque la reorganización va igual a través del tratamiento legal que existe, sin importar lo que se había previamente acordado con el Consejo de Defensa del Estado. Entonces eso me gustaría que quedara determinado si eso es así o no y cuáles son las implicancias. En segundo lugar, algo que también se dijo acá de manera indirecta, Financop debía enviar estos informes mensuales al Ministerio de Economía y que era revisado por la DECOP. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con esos informes? Lo decía el diputado. ¿Qué pasó con esos informes? Y si tenemos un informe sobre los informes, es decir, alguien que los haya recibido y haya hecho un análisis que diga, mire, pasa esto y esto otro con esta cooperativa, y me interesa no solamente para el caso de Financop, sino que también para el resto de las cooperativas que están bajo la supervisión de la dirección. Luego,
¿qué creen ustedes con respecto al criterio de la Contraloría, que también algo preguntó el diputado, que al bajar el porcentaje de descuento por planilla, obviamente es una afectación importante para las cooperativas, pero también hay un efecto retroactivo, que es probablemente lo más complicado, porque si es que los créditos tienen ese límite desde el minuto en que lo dice la Contraloría, dice de aquí en adelante no se pueden, pero los que ya estaban con una tasa de riesgo y con un tipo de tratamiento de riesgo que obviamente cambió. Entonces, ¿qué creen ustedes o cuánto impacta eso también en las cooperativas que están bajo todavía la supervisión de ustedes? Por último, el Banco Central de Chile, si no me equivoco, en 2 ocasiones, hizo una recomendación en un documento que se llamaba Posibilidades de perfeccionamiento del marco regulatorio y supervisor de las cooperativas de ahorro y crédito, haciendo como un comparado entre las legislaciones de Alemania, Estados Unidos y otras, que éstas debieran operar bajo los estándares de bancos comerciales, que es algo que dijo, de hecho, el director Albarrán en el tratamiento de los créditos. Es decir, que tiene que haber básicamente una provisión una vez que se entrega el crédito y no solamente cuando se cae en no pago. Me gustaría saber qué tomó la Dirección de Cooperativas de esos 2 informes que sacó el Banco Central y qué están pensando hacer en esta materia. Y por último, si creen que, algo también se preguntó, si es que la supervisión actual es suficiente o debiesen, por ejemplo, las cooperativas pasar a depender todas de la superintendencia, hoy día Comisión CMF. Eso, gracias. Presidente, si me permite, por su intermedio vamos a ir pimponeando. Bueno, Natalia León es la jefa de la división y está nuestro abogado también de la división para poder ser mucho más preciso en la respuesta. Tratando de ir en línea cronológica, efectivamente yo leí lo que había planteado la cooperativa la semana pasada y efectivamente ellos hacen un juicio crítico de su actuación y además respecto de ese tema es importante señalar que nosotros pudiésemos plantear que la normativa de fiscalización pudiese ser más robusta. El punto es que ninguna otra cooperativa de ahorro y crédito fiscalizada por el DECOP ha tenido problemas para entender cuál es el criterio de aprovisionamiento. Entonces, si con ninguna otra cooperativa ha existido alguna duda respecto de cómo se provisiona la cartera riesgosa, es factible pensar entonces que el problema no es de la normativa, sino de quien interpreta dicha normativa. Nosotros creemos que la RAE 1321 en materia de aprovisionamiento de cartera riesgosa o morosa es de lo más clara. Por lo tanto, efectivamente ahí tenemos un punto. Por otra parte, efectivamente esto ha permitido que nosotros hagamos propuestas que se están trabajando y que esperamos también sean parte del trabajo de la nueva administración, de tal manera de mejorar la fiscalización, de hacerla más seguida en el tiempo, sobre todo a las grandes, y por cierto hacer más fiscalización in situ. Con esto me tomo algo que decía el diputado Van Rieselbergher, que es lo siguiente. Las cooperativas pagan efectivamente porque las fiscalicemos, pero esos recursos van a Tesoro Público. Nosotros solo contamos, en el caso del Departamento de Cooperativa, con lo que se le entrega a la partida Subsecretaría de Economía en su 21 y 22. Esto quiere decir que nosotros, los funcionarios y las capacidades de viático, etcétera, son parte de la gran bolsa 21 y 22 de la subsecretaría. Por tanto, también es algo que mencionamos la vez anterior que vinimos, que sería interesante poder hacer un trabajo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo respecto de que esta fuera una materia que ojalá en la próxima discusión presupuestaria pudiese verse reflejada. Claramente, el tener menos recursos de los cuales se ingresan al Tesoro Público por fiscalización no es lo óptimo. Por ende, también sería interesante poder poner eso en la discusión porque, como les señalo, eso ni siquiera pasa por arcas del Ministerio, pasa directamente a Tesoro Público. Por otra parte, también
es importante señalar que la decisión para la disolución forzada no fue tomada por un funcionario, fue tomada por las autoridades del Ministerio de Economía, en su minuto Luis Felipe Céspedes, quien les habla, en consulta y más bien en conversación, en asesoramiento con el ministro de Hacienda y con el superintendente de bancos. ¿Y por qué? Porque, reitero, porque nosotros tenemos 3 acciones por las cuales podemos operar en la ley de cooperativa, que es la fiscalización, las multas y la disolución forzada. Las multas en este caso hubieran sido peor el remedio que la enfermedad. ¿Y por qué? Porque al plantear la multa, ellos tienen periodo de réplica de la multa. Por lo tanto, en ese intertanto de réplicas, contestaciones, hubiésemos generado una alerta a cierto grupo y no a todos los ahorrantes respecto de que había un problema en Financop. No olvidemos también que para nosotros aún sí hubiésemos querido, porque no podemos, porque estamos bajo secreto del fiscalizador al fiscalizado, pero aun cuando si hubiésemos querido dar alguna alerta a los ahorrantes, por alguna carta comunicarnos, decirle, oiga, téngase presente, vea los antecedentes de la cooperativa en que usted pone sus recursos, etcétera. Aun cuando lo pudiéramos haber hecho, recuerden también que, como les presentamos la anterior vez que vinimos, nosotros en un inicio, desde que la cooperativa acudió a nosotros a plantearnos que tenía un problema, hasta que tuvimos todo el desencadenamiento de hitos que les comentamos, ellos se acogieron al secreto bancario de los tribunales. Por lo tanto, aun cuando yo hubiese querido saber quién eran los ahorrantes y generar alguna alerta, tampoco hubiese podido, porque no sabían quién eran, ni dónde estaban, ni cuál era la cuantía de sus depósitos. Hay un punto importante. Señora subsecretaria, porque para mí esto, ¿cree que debe haber un paso intermedio, un nuevo paso entre la multa y la disolución? Es algo, le agradezco la pregunta, diputado, porque es algo que nosotros nos hemos planteado al interior del equipo respecto de modernizar en esos aspectos la ley de cooperativa, en tanto que permita un proceso que no pase de la multa a esta otra herramienta, porque efectivamente siempre suele visualizarse como una sobreactuación, pero es la única herramienta legal y efectivamente sería interesante poder analizar una intermedia. Sobre lo que usted planteaba, diputado Verdugo, es extremadamente relevante este punto sobre el plan. Cuando la cooperativa nos plantea que tiene un daño patrimonial que ellos estiman en ese minuto del 50%, nosotros empezamos a recabar mayores antecedentes de los que ellos tienen que informar mensualmente. Y tuvimos una serie de dilaciones que también las mostramos acá. De hecho, el diputado Silver nos pidió copia de todos los oficios donde dimos más plazo, pedimos información, la mandaban en formato no legible, etcétera, etcétera. Porque una cosa es que se encienda una alerta y otra es que tengamos que hacer el examen para determinar el diagnóstico. Y en ese contexto, sin las herramientas del examen, solo con el relato del paciente sintomático, nos propusieron un plan que además era un PowerPoint con una serie de Excel donde los énfasis de ese plan eran 2. Una, que se iba a vender la cartera riesgosa a otra entidad. A nosotros aquello, incluso sin tener el examen, yéndome a esa analogía, nos pareció que era razonable que se presentara a la Junta General de Socios. Disculpe interrumpirla. Está terminando de hablar la ministra en la sala y a continuación vamos a votar inmediatamente el proyecto de universidades estatales. De hecho, aquí vienen a mirarnos. Entonces, permítame suspender por no debiese ser muy larga la votación. Me está inspirada, diputado. Sí, lo sé. Por eso me costó interrumpirla. Y entonces, y volvemos a terminar, ¿ya? Okay. Entonces, sí, suspendemos la sesión y volvemos apenas terminemos la votación.
Gracias, subsecretaria, por la espera. Entonces, retomamos la sesión. Le pido a los señores diputados que por favor tomemos asiento para seguir escuchando a la subsecretaria que está inspirada. Subsecretaria. Bueno, recuerdo perfecto dónde quedé, que era el tema del plan. Estaba contestando al diputado Verdugo. Bueno, como les señalaba, era una propuesta de plan que, como le digo, no era robusto en términos de que era una presentación en PowerPoint, pero además de aquello, lo que señalaba era que la cartera riesgosa se iba a vender a otra entidad. Nosotros dijimos, esto nos parece que es materia del soberano, que es la Junta General de Socios, y cuando se produce la Junta General de Socios, se plantea a la Asamblea algo distinto a lo que se nos había planteado a nosotros. A la Asamblea se le plantea que se va a vender la cartera riesgosa, pero no se le señala qué otra entidad, sino que se le señala que se va a crear una fundación para estos fines. Sumado a una serie de incumplimientos formales respecto de lo que sucedió en esa junta, es que nosotros rechazamos, digamos, los resultados de esa junta y tomamos la decisión final respecto de pasar a la disolución forzada, que bien, como nos señalaba el otro diputado, no tenemos medias tintas, pasábamos de la multa a la disolución forzada. Sobre lo que señalaba el CEF, que es el Consejo de Estabilización Financiero, de donde el Banco Central saca las conclusiones que señalaba el diputado Belolio, hagamos un poco de historia. Para que algunas cooperativas de ahorro y crédito empezaran a ser fiscalizadas por el SBIF, sucedió a partir de un caso muy bullado con la famosa cooperativa Vitacop, hace muchos años atrás. Y se decidió en ese momento que fueran fiscalizadas por el SBIF las cooperativas que tenían cierto monto de capital hacia arriba. Una de las conclusiones de largas jornadas de debate en el Consejo de Estabilización Financiero fue que lo que debiese primar no es la cuantía del patrimonio de la cooperativa de ahorro y crédito, es que un poco escapa del modelo societario, porque lo que sucede es que aquí hay platas de terceros no socios involucrados. Entonces, si ustedes nos preguntan a nosotros si nos parecería pertinente que fuera la SBIF quien fiscalice a las cooperativas de ahorro y crédito, a nosotros nos parece rotundamente que sí. Porque efectivamente nosotros podemos regular el modelo societario y el modelo cooperativo en base a socios, pero aquí hay un tercero involucrado, un otro, que tiene que tener otro tipo de resguardo. Por lo tanto, sería importante que hoy día el criterio no fuera, o sea, se cambiara el criterio respecto a que no fuera solo por la cuantía del patrimonio, sino porque también hay terceros involucrados. Porque en ese contexto, además, para el giro de lo que es el Ministerio de Economía y el Departamento de Cooperativas, se hace mucho más entendible que no tengamos a las cooperativas de ahorro y crédito en nuestra fiscalización. Y lo digo por un tema de foco y de fondo, porque nuestro rol, tal como lo dice la misión institucional, tiene que ver con el apoyo a los emprendimientos y al desarrollo económico. Por lo tanto, las cooperativas que no son de ahorro y crédito, que trabajan con terceros, tienen mucho más que ver con los temas de productividad. Y por cierto, también las cooperativas productivas en el agro, en vitivinícolas, pisqueras, etcétera, tienen mucho más que ver con la institucionalidad Ministerio de Economía. Por lo tanto, es algo que cuando lo concluye el CEF y lo propone en este respecto, Mario Marcel, nos pareció de todo atingente, atendible, y es algo parte también de las propuestas que nosotros tenemos. Me gustaría, presidente, por su intermedio, que Natalia pudiese abordar alguna de las otras preguntas sobre la información financiera y otros para ser más específicos. Muchas gracias. Voy a partir con las preguntas en el orden que se hicieron. Primero, me interesa que podamos despejar los dichos del presidente de la cooperativa Financop respecto de que la solución o la transacción a la que se llegó sea la misma solución que se propuso a principios del año anterior. Esto es del todo incorrecto en la perspectiva de que incluso estando aquí, él mismo reconoció que toda propuesta de salida contemplaba el no informarle de la situación patrimonial de la cooperativa ni a los socios ni a los ahorrantes.
para nosotros como Departamento de Cooperativas y como finalmente el regulador en esta materia, era imposible pensar que nosotros no informáramos a los dueños de la cooperativa lo que sus directores sí sabían. Por tanto, comenzamos con una diferencia fundamental en términos de la solución que se ha encontrado a través de la transacción. En segunda instancia, en un inicio la propuesta, como bien decía la subsecretaria, contemplaba la venta de una cartera riesgosa a una fundación inexistente, que además era de la propia cooperativa. Por tanto, en ningún caso la solución que ellos nos presentaron es similar a la solución que hoy día se ha encontrado, toda vez que esta transacción contempla que sea la Junta General de Socios quien determine el camino que vaya a tomar finalmente este caso. Así que primero despejar aquello, creo que se lo dije cuando estaba presente también Daniel Albarrán, nosotros este no es un ejercicio para darle vida o muerte a una cooperativa, este es un ejercicio para resguardar los intereses de ahorrantes y por cierto también del modelo cooperativo, en tanto no se dañe la imagen de otras cooperativas que han pasado por lo mismo que pasó esta cooperativa respecto de los cambios que hizo Contraloría, entre otras modificaciones que también hubo cambios en la ley y que las otras cooperativas salieron al paso, tomaron decisiones distintas de las que tomó Financop y por cierto hoy día no se encuentran en una situación de deterioro patrimonial como Financop. Habiendo despejado eso, comentarles que los balances que ingresan las cooperativas de ahorro y crédito al Departamento de Cooperativas están regidos por la RAE 1321 y qué es lo que ingresan, para que entendamos qué es lo que finalmente nosotros tenemos como información cada mes. Ingresan un balance de 8 columnas, confeccionado por ellos, por cierto, los indicadores de desempeño financiero, los formularios que informan el cumplimiento de las normas financieras del Banco Central de Chile, que esto es lo que nos permite hacer la prelación cuando se solicite un retiro por parte de algún socio, es decir, en qué orden puede ir devolviéndose las cuotas de participación a los socios. Y por último, un informe un poco más detallado sobre los créditos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque nada hay sobre las captaciones. Esto es algo que la RAE no contempla porque la RAE rige el funcionamiento de la cooperativa con sus socios. Por eso es que hace mucho sentido lo que también la subsecretaria mencionaba, que nosotros estamos en pleno acuerdo de que toda cooperativa que tenga movimientos y captaciones de terceros no socios sean fiscalizadas por la SBIF. Quisiera detenerme solo en este punto porque si bien los balances que nos ingresaban nosotros los recibimos conforme a lo que ellos nos reportan, nosotros no somos una entidad auditora, no tenemos ese rol. Por tanto, si ellos nos reflejan un balance de 8 columnas, nosotros solo tenemos que revisar lo que ellos nos reportan. Y claramente cada uno de los balances mes a mes durante los últimos años por lo menos reflejaban lo mismo que reflejaba el balance auditado al cierre del año. Por tanto, no era posible para nosotros prever que hubiese una diferencia entre los balances de los meses anteriores al del cierre del año. Esa es una realidad. Ellos nos reportan lo que ellos estiman conveniente reportar. No informan las captaciones. Segundo. La norma no lo solicita. No. O nosotros podemos solicitarlo y hay casos en los cuales son llanos a mostrarlo porque nosotros tenemos el resguardo de la información por ley de tener los registros de las cooperativas. Pero hay otras que no lo toman tan a bien, como fue el caso de Financop, que nos puso un recurso en un tribunal, el cual, por cierto, fue desestimado, pero fue un tramo largo que hubo que recorrer. Por otra parte, lo que se mencionaba respecto de las empresas auditoras, efectivamente la ley de cooperativas tiene la posibilidad de tener un registro de supervisores auxiliares, así se llama. Lamentablemente este registro está inactivo aproximadamente desde el año 2012. No es necesario que este registro esté activo, es un recurso que se puede tomar o no. En este caso, nosotros evaluamos la posibilidad de activar este registro, pero demoraba por lo menos 2 o 3 meses el que se subiera al portal, que hubiese en el fondo personas que estaban interesadas en incorporarse, después que se licitara. Íbamos a tomar los mismos meses que no queríamos
dejar de ganar en términos de que no hubiese más personas que ingresaran a la cooperativa con sus ahorros, nosotros a sabiendas de que no teníamos claridad respecto de cuál era su situación patrimonial. Otra cosa interesante que no mencioné respecto de las diferencias del estado actual con el estado inicial que se ha planteado, es que cuando se plantea la solución por parte de esta cooperativa era sin determinar sus estados financieros. Nosotros era realmente a ciegas, porque teníamos una información de un balance que estaba rechazado, que todos reconocían que no reflejaba la realidad, pero ellos no estaban en disposición de mostrarnos cuál sí era la realidad. Por tanto, todo el transcurso que durante 2 o 3 sesiones a ustedes les hemos ido relatando de los hechos, solo iban en pos de esclarecer cuál era la situación patrimonial y que esto no fuese una información de unos pocos, sino que fuese la información de la cooperativa en su totalidad y, por cierto, de quienes van a resultar involucrados, que eran los ahorrantes, o más bien perjudicados en este caso. Respecto de el acuerdo de transacción versus la reorganización, el que se haya aprobado la queja que interpuso la cooperativa respecto de aprobar la reorganización es un eje que va en paralelo a lo que es la transacción en el juicio que nosotros estamos llevando de disolución forzada. ¿Por qué? Porque para que la reorganización se lleve a cabo tiene que tener estados financieros y los estados financieros van a ser aprobados recién el día lunes 29 de enero en la Junta General de Socios. Eso es lo que nosotros vamos a reportar a los tribunales o al tribunal correspondiente respecto de los acuerdos que tome esa Junta. Y la transacción se ve cumplida toda vez que la Junta General de Socios aprueba cada uno de estos caminos. Y por cierto, lo que queda pendiente a la fecha es que se realice la Junta, que ya está convocada, que se aprueben los estados financieros y que se apruebe la reorganización y aumento de capital. Así que, si bien pareciese a primera vista que quedan un poco inconexos, no es tal. El camino continúa tal y como se había previsto. ¿Me permite? Sí, claro. 2 cosas. Una, usted dijo que no tienen información sobre las captaciones, pero sí tienen información sobre las colocaciones, porque el problema de Financop, más que sobre las captaciones, más bien era el no pago de las colocaciones. Eso es lo primero. Y lo segundo, no me queda claro, porque parte del acuerdo de la transacción con el CDE es la posibilidad de la reorganización que tenga que ser la Junta quien la apruebe. Pero en este caso ya le dieron la facultad la justicia de hacer esa reorganización. Entonces, en esa perspectiva, claro, en donde yo encuentro que hay, no sé si es una colisión, pero sí es donde la transacción con el CDE pierde el efecto que originalmente quería tener. Sobre ese punto. Sí. Se podría pensar que eso es así, pero el tema de la transacción, como decía Natalia, incluía varios puntos. Un aumento voluntario de capital, una ratificación, en este caso, de la reorganización. El Departamento de Cooperativa, a través del Consejo de Defensa del Estado, judicialmente, siempre se opuso a la reorganización que propuso Financop originalmente, en base a estados financieros rechazados, no aprobado por la Junta General de Socios. Por ende, y entendiendo que existía la posibilidad de que la Corte de Apelaciones acogiera el recurso de queja, como finalmente lo hizo, no quedó otra que incluir en la transacción que a lo menos la Junta de Socios ratificara ese acuerdo de reorganización o la liquidación voluntaria de la cooperativa en caso que así lo quisiera. Pero hay un punto importante, presidente, que es lo siguiente. No me corresponde a mí, por cierto, dar mi opinión respecto del resultado de la queja, pero sí señalar que los argumentos del tribunal son de forma y no de fondo, lo que nos permite hacer un match entre la transacción y la reorganización. Porque hoy día tenemos estados financieros rechazados, balances rechazados. La reorganización como proceso
aunque nosotros siempre dijimos, no estamos en contra de la reorganización, nos preocupa que la reorganización sea con información privilegiada para unos pocos y no así para todos los socios. Hoy día eso estaría un poco despejado y además ambas se empalman por lo siguiente, porque para empezar el proceso de reorganización, la queja, digamos, por el proceso de queja que aprobó el tribunal, igualmente para iniciar ese proceso se requiere tener balances aprobados, para sincerar, por cierto, y empezar el proceso de reorganización con la realidad. Y en ese contexto, entonces, la transacción es una herramienta, si bien de otro tribunal, que es de público conocimiento y que además va a ser entregado al tribunal que aprobó la reorganización, de tal manera que es imposible pensar que en este proceso de reorganización, que va a partir con la Junta General de Socios, no se apruebe el balance que corresponde. Porque igualmente la Junta General de Socios va a tener que pronunciarse sobre la reorganización, pero por sobre todo va a tener que aprobar un balance. Y hoy día ese balance, a partir del trabajo realizado y de la transacción realizada, no va a poder ser otro que el que realmente refleja el estado patrimonial de la cooperativa. Por lo tanto, claro, a lo mejor en términos de procedimiento hay ahí un bache, pero en términos de cómo se concatenan las acciones en función de lo que nosotros siempre apelamos a que resultara, que era reconocimiento de daño patrimonial y una junta que socializara aquello, se cumplen ambos fines. Yo solo para terminar con la respuesta en el fondo a sus consultas, y además quisiera terminar haciendo hincapié en un punto que no se ha mencionado. Respecto de las propuestas de optimización del plan de fiscalización y de robustecimiento del Departamento de Cooperativas, efectivamente las primeras presentaciones o propuestas que hace el Banco Central a nosotros nos parecen de toda pertinencia. Por cierto, se requiere de un aporte en financiamiento, ojalá que exista la condición de fiscalizador para las personas que ejercen esa labor. Hoy día, en este caso, nosotros somos una entidad que es regulador, pero finalmente tenemos el nombre de fiscalizador, no necesariamente el cargo como tal. Por tanto, eso también genera una diferencia con otras entidades que hoy día fiscalizan. Pero además de eso, nosotros ya tenemos propuestas respecto de cómo mejorar la RAE 1321, atendiendo, por cierto, los posibles vacíos que quedaron respecto de las provisiones, por ejemplo, de las líneas de crédito, pero también hemos puesto el foco en algunas de las cosas que hasta ahora no se habían conversado, que eran, por ejemplo, que el riesgo de los créditos sea asumido desde el inicio, es decir, desde la persona que va a tomar el riesgo y no solo desde su morosidad. Ahora, esta es una discusión que no es tan fácil de resolver, porque el sentido de que la provisión se haga por la mora tenía que ver con las personas que son socios y socias de cooperativas. Muchas veces son personas que tienen un componente indígena asociado, que están ligadas al campo, que son personas generalmente desbancarizadas. Por tanto, ponerle ciertas trabas de ingreso a través de la medición de su riesgo, probablemente una temporera, por ejemplo, no va a tener la misma capacidad de mostrar solidez o solvencia económica para acceder a un crédito. Pero tampoco se puede, o sea, a lo imposible nadie está obligado, y si hay que robustecer las medidas para que esto no vuelva a ocurrir, es algo que tenemos que atender y prontamente. Así es que es parte de lo que nosotros hemos considerado pertinente hacer, entre otras facultades y entre otras disposiciones que hay que medir en la RAE 1321. Por ejemplo, lo concerniente a las captaciones, porque efectivamente todo lo que tiene que ver con los créditos, nosotros sí lo podemos ver, y bastante en detalle. Pero claro, como no hay una medición del riesgo previo, no podemos saber cuál va a ser su grado o su capacidad de pagar realmente. Solo para cerrar, y algo que le preguntaron a la subsecretaria, pero me parece pertinente volver a decir que además
de todas las razones por las cuales nosotros tomamos la determinación de ejercer las medidas precautorias y posteriormente solicitar la disolución forzada de esta cooperativa, que tenían que ver con el resguardo de que no entraran más ahorrantes, esclarecer los estados financieros de esta cooperativa, tanto para los socios como para los posibles nuevos ahorrantes que ingresaran. Y asimismo, para resguardar el modelo cooperativo, es que esta decisión se tomó porque Financop infringió la normativa de la ley de cooperativas. Esa es la razón principal por la cual esta medida se tomó. No se tomó porque antojadizamente 1 o 2 o 3 o 5 funcionarios creyesen que esta cooperativa no estaba operando bien. Esta cooperativa tenía estados financieros que no reflejaban la realidad patrimonial de su cooperativa. Por tanto, si se pone en entredicho que fuimos, no sé, que actuamos en demasía, o como quieran llamarle, esta administración realmente no estaba disponible a que una cooperativa nos presentase estados financieros que no reflejaban la realidad y que además siguieran ingresando a personas sin tener la certeza de poder responderles. Entonces, esa es la principal razón. Ellos infringieron la normativa de la ley de cooperativas. A mí me quedaron un par de dudas de lo que sale acá, más una pregunta que quedó en el tintero. Una era la información sobre las colocaciones. Me importaba eso, porque no existe sobre las captaciones, pero sí sobre las colocaciones, y por tanto no se advirtió ante la información sobre las colocaciones que había ya ahí un riesgo, porque en la previa uno podría saber que no era como se podía evaluar, pero ya con la colocación sí. Y otra cosa también para saber, si los estados financieros no son, o al revés, son aprobados en términos distintos a los que están en la transacción, ¿podría el Consejo de Defensa del Estado echar abajo la reorganización? Eso me importa para saber cuál está por encima del otro. Y por último, algo que la subsecretaria lo dijo y me interesa, ¿tienen información de cuánta plata se recibe en tesorería por las cuotas que tienen que pagar las cooperativas para su fiscalización, y a la vez cuánto presupuesto existe para la DECOP? Me interesa hacer ese cruce. O sea, si se recibe mucho más de lo que finalmente se le entrega, y la capacidad entonces de poder fiscalizar y de estar revisando los antecedentes de las cooperativas, creo que es un punto que también es parte de nuestras conclusiones. Gracias. Respecto de las colocaciones, efectivamente, la mayoría, o sea, el resto de las cooperativas tiene, a través de sus colocaciones uno puede medir cuánto es la provisión que tienen que hacer. Quiero solo recordarles que esta cooperativa no tenía en su cartera de morosidad esta cartera riesgosa que ellos llaman. Lo tenía en líneas de crédito. Por tanto, no tenían mora nunca. Entonces, en los balances no se reflejaban como colocaciones. En ninguno de sus balances esto era registrado como colocaciones, sino más bien era registrado como líneas de crédito. Por tanto, era muy difícil determinar que cada uno de los riesgos de los créditos morosos, ellos los traspasaban a líneas de crédito. Es esa la razón por la cual con esta cooperativa en particular no se podía prever, porque lo cambiaron como de asiento contable, la verdad. Respecto de la otra pregunta era... verdad. La transacción contempla la cifra y el asiento contable que tiene que presentar la cooperativa en su Junta General de Socios. Por tanto, la no aprobación de ese estado financiero significa el incumplimiento de la transacción y por tanto efectivamente se desiste del acuerdo. Exactamente. Entonces, para ser todavía más explícito, si es que ellos aprobaran tal como le exige la reorganización, que igual fue aprobada por la Corte, pero que no es suficiente de acuerdo a la transacción, ¿seguiría el juicio del Consejo de Defensa del Estado y por tanto no podrían reorganizarse? ¿O entraría ahí en colisión entre la transacción y el recurso de queja, digamos? Sí. No, el procedimiento de reorganización con la sentencia que emanó de la Corte de Apelaciones va a seguir su curso paralelo con los estados financieros que Financop presentó
y que la Corte dijo que cumplían de acuerdo a la ley de reorganización. Si se rechazan los estados financieros en la Junta del día 29, lo que va a suceder es que se va a incumplir una de las condiciones de la transacción y lo que puede seguir adelante es el juicio de disolución forzada por el incumplimiento de una de las condiciones de la transacción, que va a ir en un camino paralelo al de la reorganización. Ya, o sea, podríamos estar en paralelo en el juicio de liquidación y con la reorganización. O sea, ahí entraría en ese conflicto. Pero igualmente nosotros vamos a informar al tribunal que dio la aprobación, o sea, que aprobó la queja en el fondo, respecto a estos antecedentes, de un téngase presente en el fondo para anteponernos, para ojalá prever o anteponernos a una contienda de competencia por falta de, digamos, de información de un tribunal a otro y de sustento en la causa. Okay. Al respecto solo quiero hacer mención de que el tribunal haya acogido la reorganización no es sinónimo de que en la Junta de Acreedores se llegue al acuerdo de reorganización. Inclusive hay algunos de los ahorrantes que no son partidarios de la propuesta de reorganización y nosotros no podemos saber qué es lo que ellos van a tomar por decisión. Por tanto, mirándolo desde, o sea, tratando de prever lo que podría pasar, distintos caminos, efectivamente podríamos inclusive en uno ir en paralelo, pero también podría ser que estos confluyan en la liquidación. Eso no lo podemos prever. Lo que sí sabemos es lo que nosotros vamos a resguardar, que es nuestro acuerdo de transacción, y ellos verán cómo hacen en su junta de acreedores para que eso les resulte. Son capítulos distintos que pueden o no unirse. Eso es parte de lo que vaya a pasar. De los recursos, ¿qué? Sí, dale. Bueno, respecto de los recursos, nosotros efectivamente tenemos la estimación de lo que año a año en el fondo pagan las cooperativas de importancia económica por concepto de fiscalización. Voy a hacer una estimación de los últimos 3 años en un promedio bastante poco exacto, pero han sido alrededor entre 400 y 500 millones de pesos anuales por año. Ese es el monto. Y cuando nosotros hemos hecho las consultas en DIPRES, lo que le entregan a la Subsecretaría de Economía es aproximadamente el 40% de ese monto que entra al Tesoro Público. Por tanto, por concepto de fiscalización en el DECOP, comprenderán que es harto menos que eso. Ya, o sea, la DIPRES les cobra un impuesto de 60%. Es alto. Ya, me gustaría que pidiéramos esos datos, secretario, a través de un oficio que tendría que ser entonces a la Tesorería General de la República para tener el dato exacto de cuánto ingresa por este ítem, que es el pago de las cuotas para ser fiscalizado por parte de las cooperativas, y también pidámosle entonces a la Dirección de Presupuestos que nos diga, no creo que nos vayan a decir el 40%, pero que en la glosa digamos cuánto es lo que se entrega para la DECOP. ¿Se acuerda eso? ¿Sí? Sobre ese tema Bien. es importante señalar, que no se entrega directamente al DECOP. O sea, A la aquí subsecretaría. tenemos dos problemas. Uno, que ingresa a la cajita grande subsecretaría. Y segundo, porque como no existe planta específica de fiscalización, lo que sucede es que nosotros nos vemos, digamos, si por ejemplo hubiese una inyección de recursos, nosotros igualmente, como el DECOP está dentro del paraguas subsecretaría, tendríamos que solicitar a DIPRES un aumento de capacidad de contrataciones. Porque hoy día, tanto los funcionarios del DECOP como los de innovación, como los de las otras áreas, entran a la misma cuenta de los cupos. De tal manera que tampoco es solo un tema solo de recursos, es un tema también de cómo no existe esta especificidad de planta fiscalizadora, entramos no solo en el tema del impuesto que decía el diputado Van Rieselbergher, sino también en esta misma conteo de capacidad de funcionarios. De acuerdo. No, sí, mi posición no es decir de que todo lo que ingrese directamente tenga que ir exactamente a esa función, porque si no, obviamente, la Tesorería General de la República podría tener a todos los funcionarios, digamos, porque es la que recibe los ingresos, pero no se trata de eso, pero sí tiene que haber un cierto equilibrio entre
los recursos que se entregan para fiscalizar y al mismo tiempo los recursos no solo económicos, sino que sobre todo recursos humanos para poder hacer en definitiva el cumplimiento de esa obligación. ¿Los señores diputados tienen alguna otra pregunta? Porque además... Sí. Que entiendo yo que la ley es explícita, yo no he visto el documento exacto, pero entiendo yo que la ley es explícita en el sentido de que el cobro que se le hace a las cooperativas es para ese propósito, digamos. Entonces, Vamos a ir juntos a las impresiones. entonces bueno, eso va a ser interesante que queden los antecedentes. Pero ahí, perdón, presidente, solo aclarar que el cobro no está en la ley de cooperativas, está en un decreto ministerial, que es el decreto número 233. Y efectivamente tiene el nombre que fija el valor de las optaciones por fiscalización del Departamento de Cooperativa, pero en el procedimiento de recaudación pasa todo lo que han comentado acá. Muy bien. De acuerdo, entonces ha sido una interesante exposición, creo que las preguntas también pudimos ir bastante al detalle. Sí. Respecto a un tema anterior, que son las condiciones de la transacción, y una que si no se explica a lo mejor más en detalle puede quedar en términos muy generales, que es el aumento voluntario de capital. Ese aumento voluntario de capital no es cualquiera que se le ocurra a la Junta de Socios, no es algo que nos parece que podría ser. El aumento de capital que se acuerde tiene que rebajar el 50% de pérdida patrimonial de la cooperativa. O sea, con los números que hay ahora, a lo menos habría un 170% de pérdida patrimonial, y ese aumento de capital debe rebajarlo y dejarlo en un monto inferior al 50%. ¿Eso en recursos? ¿En cantidad de plata? 10.000 millones de pesos, aproximadamente. Okay. Y eso es lo que tiene que aprobar la Junta. Bien, entonces, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.